Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Me senté en este tronquito aquí, rico. Hay un tronquito. Acabo de hacer el video donde me enojo, que lo voy a subir igual. No sé si podré subir este video. A lo mejor me van a censurar porque ya estaba muy loco con el video. Quizás estos hueones de la izquierda me van a tomar para la risa. Probablemente, no me importa. Hablando del escudo nacional, de los rotos, hablando de eso, el escudo nacional tiene dos animales, el cóndor y el huemul. Y esa es la naturaleza del pueblo chileno. Existen los cóndores, que somos el 22%, somos minoría, y existen los huemules, que es el 78%. El huemul no mira nunca el cielo, está pastando, está en el valle. En todo caso, yo no quiero ofender a los huemules, porque son unos animales maravillosos, pero más o menos es una manera de hablar de lo que es la esencia de Chile. Cóndores y huemules, que están en el escudo nacional. Entonces el huemul está ahí pastando, no mira el cielo. Ahí está, tranquilo, no le interesa nada más que pastar. El cóndor está en las alturas, mira desde arriba, planea en las alturas, tiene un dominio. Y el lema, por la razón o la fuerza, es el lema del cóndor, no del huemul. El huemul no es por la razón o la fuerza, porque no tiene razón el huemul. El cóndor lo idealizo, pero el cóndor es lo que representaría a nosotros, los fachos. Los fachos somos cóndores. Y el país, cuando ha tenido mayor desarrollo, cuando ha tenido mayor prosperidad, mayor tranquilidad, ha sido cuando los cóndores, los fachos, hemos gobernado. Y eso pasó, en primer lugar, con la insurrección, la rebelión conservadora del año 1829 contra los pipiolos, que eran tipos muy tranquilos, relajados, pero que hacían fraude electoral, que eran como lo que sería ahora la democracia cristiana, el PPD, una cosa así, eran los pipiolos. Hacían fraude electoral. Entonces los conservadores dijeron, bueno, nosotros también vamos a hacer fraude electoral, pero primero los vamos a derrotar. Les vamos a sacar la concha de su madre, los vamos a destruir. Y eso fue la insurrección que lideró el glorioso José Joaquín Prieto, presidente de Chile durante 10 años. Ahí se redactó la Constitución del 33 y comenzó a gobernar lo que se llama el sistema portaliano. Gente honesta, gente honrada, proba, trabajadores, muy trabajadores, autoritarios, con una democracia protegida, porque tenían que hacer intervención electoral y tenían que hacer fraude para poder mantener el orden. Porque si hubieran dejado que los liberales hicieran su proyecto, Chile no habría sido lo que fue durante el siglo XIX. La envidia de toda Hispanoamérica. El único país que estaba prosperando, junto con Paraguay. Paraguay con otro sistema dictatorial hereditario, que en el fondo es como una monarquía. Francisco Solano López se metió en unos problemas que no debería haberse metido, y vino la guerra de la Triple Alianza y exterminaron a Paraguay. Y después estaba de nuevo una Triple Alianza que era Perú, Bolivia y Argentina contra Chile. Argentina se restó porque prefirió astutamente no meterse en la guerra después del combate naval de Iquique, al ver que los peruanos perdían la independencia y que Prat había dado el ejemplo de una lucha sin cuartel heroica, porque Prat estaba consciente que un buen desempeño iba a hacer desistir a los argentinos de entrar en la guerra por la Patagonia Oriental. Y eso lo había sacado esa conclusión Prat cuando estuvo como espía, pero como espía que él andaba como él era, no quería disimular su identidad, en Buenos Aires, estudiando en Puerto Madero cómo estaba la
flota militar, la flota la Armada Argentina. Entonces, en las cartas de Prat se ve que él dice, aquí estamos fregados, tenemos 3 países en contra. Bueno, gracias al comando de los cóndores, al comando de la aristocracia castellano-vasca, que no era aristocracia en tiempos del rey, porque eran 3 o 4 familias, entre las que se contaban los izquierdos, eran 3 o 4 familias que eran realmente aristocráticas, pero nunca llegaban a la aristocracia que estaba en Lima. En Lima había condes y marqueses y duqueses en Lima. Entonces la aristocracia castellano-vasca se formó por esos vascos que quisieron desarrollar, que se casaron con las niñas bien y generaron las industrias de chancho. Hacían lo mismo que hacían en el País Vasco. Cultivaban, criaban chanchos, los chanchos los criaban y después de darles su buena comida los mataban y sacaban el cebo, y el cebo lo mandaban en tarros, en barcos, en los navíos de aquellos tiempos, en la época de la colonia, los mandaban a Lima. Y así hicieron fortuna los Errázuriz, los Irarrázaval, todos esos nombres de R's, nombres vascos. Entonces los vascos, los Undurraga, etc. Todos estos hicieron fortuna a partir de ese negocio. Después se casaron con las niñas bien, que estaban de antes, de toda la vida, y formaron la aristocracia castellano-vasca, que no era reconocida por el rey, porque eran simplemente los criollos. Estos criollos hicieron la independencia, con oposición de las familias realmente aristocráticas, que le digo que eran 4 o 5 familias, que estaban en contra y eran partidarios del rey, como corresponde, pues hombre, ser partidario del rey. Los otros hicieron la independencia. Y estuvimos peleando, claro, 10 años, 19 años, bueno, 10 años prácticamente peleando por la independencia. Y esta aristocracia castellano-vasca tenía elementos más bien, como eran los carrerinos y después los pipiolos, elementos más bien mezclados con andaluces, con meridionales de la península ibérica, que son de tipo más bien desordenado, y estos gallos desordenados, buenos para la farra, buenos para bailar, buenos para la chupilca y toda esa cosa. Estos gallos trataron de hacer su política y vino la reacción conservadora en 1829, con la gloriosa batalla del Ircay, donde ganó José Joaquín Prieto con estrategia, con disciplina de las tropas, a Ramón Freire, que era el líder de los pipiolos. Freire, un gran tipo, pero estaba equivocado. Era un gallo bien intencionado. No tengo nada contra Freire, pero bueno. Después de la batalla del Ircay vino el gobierno de José Joaquín Prieto y la Constitución del 33, y este consenso autoritario de la aristocracia castellano-vasca duró 60 años. Fuimos capaces de derrotar espectacularmente a una coalición de Bolivia-Perú de forma increíble. Tuvimos la campaña de la Sierra, se pacificó la Araucanía y finalmente llegó la reacción de lo que llaman la fronda aristocrática. La fronda es cuando los árboles tienen fronda, que son las ramas. Eso es lo que se llama la fronda. Entonces la fronda aristocrática era que todos estos gallos querían mandar, querían volver en el fondo a lo que era la época de las juntas de gobierno, de los congresos, de todo eso. Y continuando con la misma constitución, la del 33, hicieron su famosa revolución, fucking revolución del 91, donde derrotaron al gobierno autoritario, el último gobierno portaliano, que era Balmaceda, que hizo 1000 obras, hizo cualquier cantidad de obras públicas. Por ejemplo, el mercado centrales de la época, la cárcel pública que duró hasta hace poco, el Mayeco todavía está ahí, etcétera. Y fue un tipo muy dinámico y dijo: lo que más amo sobre todas las cosas de Chile. Eso es un error, porque uno tiene que amar por sobre todas las cosas a Dios, no a Chile.
Se suicidó el 18 de septiembre de 1891 cuando cumplía los 5 años de su mandato en medio de esa guerra civil espantosa después de la batalla de Concón y Placilla, donde se dieron vuelta la chaqueta a la gente del ejército. Los del ejército siempre han sido medio mariconazos para sus cosas, políticamente. En cambio, la Marina ha sido de una línea. Bueno, la Marina en esa época estaba equivocada en realidad, pero la Marina demostró que podía derrotar al ejército. Y actualmente igual, o sea, si la Marina hace una insurrección, tienen misiles y con un misil lanzan un misil a 100 kilómetros de distancia y desde las fragatas, y el misil se pitea un regimiento o se pitea o sea, la Marina siempre tiene mucho poder y puede todavía tomar el poder de Chile. Si hubiera un enfrentamiento entre la Marina y el ejército, pueden tomar los extremos de Chile, el desierto y la carretera austral, o sea, de Puerto Montt al sur lo pueden tomar perfectamente. Bueno, y de ahí vino el consenso oligárquico. Entonces ese el cóndor, engordó y ya no volaba alto, sino que se hizo un cóndor de gallinero. Y cuando lo mejor, lo más granado de Chile, que era ese 22% que gobernó Chile durante esos 60 años de la época portaliana, se pusieron achanchados y lo único que querían era ir a París, a comprar cuestiones a París y andar en las casas de burdeles y comprar muebles finos y llevar la vaca de su fundo en el barco para ir a París. Y eso era lo que pasaba. Todos querían ir a París, a la época de la Belle Époque. Y entonces ese cóndor se achanchó y se engordó y se puso de gallinero. Y ahí vino finalmente la reacción enojada, muy justificadamente, de las clases medias, lideradas por Arturo Alessandri. Y viene el ruido de sable, que los militares eran clase media, el ruido de sable. Viene la constitución del 25, el ruido de sable del 24, y comienza un momento de anarquía que dura hasta el año 32. Entre medio hubo una dictadura breve de Carlos Ibáñez del Campo, y el año 32 fue un momento de anarquía total. Imagínense, pero era una anarquía donde la moneda quedó vacía. No había policía, no habían funcionarios, no había nadie gobernando. Eso pasó el año 32. ¿Ustedes creen que alguien llegó a saquear la moneda? Nada, tranquilo. Ahí estaba la moneda. Eso pasó el año 32. La moneda vacía, sin vigilantes, sin gente que trabajara en la oficina. Nadie, estaba vacía. Nadie fue a saquearla. Ahí estuvo el ensayo del gobierno socialista de Marmaduke Grove. Fueron 60 días, un fracaso, entre otros gobiernos que hubo el año 32, producto de la crisis del 29, de finales, en diciembre del 29 vino el crack y afectó a Chile el 31, el 32, con fuerza. Y después vino el gobierno de Esteban Montero y finalmente vuelve Arturo Alessandri Palma como el papá. Chile necesita papás, necesita líderes serios, y Arturo Alessandri Palma instaura su constitución y empieza a regir la constitución del 25 desde el año 32 ininterrumpidamente. Después de Arturo Alessandri Palma viene Pedro Aguirre Cerda, y empiezan los gobiernos radicales, José Antonio Ríos, después viene González Videla, que entró estaba en la política de los frentes populares en alianza con el Partido Comunista, y González Videla no pudo porque hubo unas insurrecciones en el Carbón. Tuvo que mandar a los lanceros, a la caballería con lanzas, para reprimir aquella insurrección, aquellas huelgas. Hubo muertes de gente obrera. Neruda tuvo que cruzar la cordillera y puso la ley maldita, que era la ley de defensa de la democracia.
porque los comunistas entraron apoyándolo, pero le hicieron la vida imposible. Después vino, todo el mundo quería orden, y votaron por la escoba que iba a barrer contra toda la corrupción, contra todo. Vino ahí Carlos Ibáñez del Campo, votado mayoritariamente, pero Carlos Ibáñez del Campo estaba viejo, ya no tenía la testosterona que tenía antes, y respetó la Constitución, respetó los derechos humanos, y no hizo lo que la gente esperaba, que era que le sacara la concha a su madre a todos los comunistas y ordenara el país. El comunismo siguió creciendo con el Partido Socialista y vino la amenaza, pero el pueblo nuevamente eligió otro papá, que era el hijo de Arturo Alessandri Palma, Jorge Alessandri. Y ahí vino otro periodo, pero las fuerzas, Jorge Alessandri tuvo que ir en alianza con los radicales. Los radicales fueron unos corruptos, entraron al gobierno a hacer puras corrupciones. Con el tema de los fondos de pensiones, se los pitearon y se hicieron negociados con los fondos de pensiones. Después había una presión para que comenzara la reforma agraria. El que comenzó la reforma agraria fue Jorge Alessandri, en el gobierno de derecha. Había fijación de precios, había aranceles altos. Es decir, Jorge Alessandri no hizo nada, no hizo ninguna transformación económica, a pesar de que había venido la comisión Klein-Sack en el gobierno de Ibáñez y había dado un diagnóstico de lo que pasaba en Chile, que en Chile los aranceles altos, los altos impuestos, las medidas de proteccionistas, estatistas, junto con un desarrollo de los sindicatos, significaba todo un sistema que generaba inflación, además que se podía emitir dinero sin respaldo, entonces generaba inflación. Entonces la comisión Klein-Sack dio unas soluciones que no las aplicó Carlos Ibáñez del Campo, porque tenía en su propio gobierno gente que era estatista. Eran estatistas, los nacionalistas eran estatistas. Entonces llegó después el momento duro del 1964, donde el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, el hijo de Arturo Alessandri Palma, en ese momento se produjo lo que se llamó el naranjazo. ¿Cuánto llevo? 17, ya está bien. El naranjazo, que fue que murió René Naranjo, que se llamaba. Entonces era un diputado y había que reemplazarlo. Según la Constitución del 25, se reemplazaban con elecciones parciales. Entonces se hizo una elección parcial en esa zona, que no me acuerdo cuál era, y el naranjazo dio como resultado que el 38% de los votantes votó por la izquierda. Y Naranjo era de la Democracia Cristiana y el que se presentó fue René Naranjo, hijo. Entonces en ese momento vino la voz de alarma, vino la alarma para la burguesía chilena, porque la aristocracia castellano-vasca perdió su esencia en la época del consenso oligárquico entre 1891 y 1925. En aquellos tiempos la aristocracia dejó de ser aristocracia y pasó a ser una burguesía, una oligarquía, y después todos los que tenían algún sentimiento aristocrático se perdieron después, finalmente ya con las políticas neoliberales, se perdieron aquellos sentimientos. Es decir, ahora los aristócratas son gente como yo, que no tienen plata, que andan caminando y que andan haciendo videos de YouTube, y esos son los aristócratas que quedamos. O sea, nada, que no tenemos nada, porque la aristocracia realmente se perdió. Entonces esa burguesía, el año 1964, tenían ellos un postulante a la presidencia que era Durán, y Durán fue traicionado por la burguesía porque se plegó en forma unánime y contundente por la candidatura de Eduardo Frei, para que Eduardo Frei fuera la alternativa para que no saliera el comunismo. Eso me recuerda a lo que se ha hecho recientemente cuando fueron todos en el Barrio Alto a votar por el concha de su madre de Orrego.
maricón sonriente. No digo nada, Orrego, de tu papá, porque yo a tu papá lo conocí y era una persona muy noble, muy decente. Pero tú eres un weón maricón, weón. Iñipiñi, iñipiñi. Pico chico, weón. Penca. Eres un penca. Bueno, pero lo que pasó ahora recientemente en la elección, que fueron todo el barrio alto a votar por Undurraga, o sea, perdón, ¿cómo se llama? Perdón, lo Undurraga, por el Orrego. Weón, eso es una ridiculez, es una ridiculez. Y eso fue lo que hicieron. Esos votos nunca más volvieron. Se quedaron en la democracia cristiana. Ese apoyo que se dio a Frei significó que todo el mundo dijo Frei es la papa. Y todo el mundo apoyó a la democracia cristiana y después cuando fueron las elecciones parlamentarias, la democracia cristiana arrasó. Llegó a un 40%. Y tenía casi la mitad del parlamento era demócrata cristiano. O sea, la derecha al traicionarse a sí misma no se favorece así, sino que se favoreció a la democracia cristiana. Eso pasó. Y el país se izquierdizó más porque Frei quiso hacer la chilenización del cobre. Estaba el Raúl Silva Enríquez, que era el cardenal del católico comunista, que empezó a regalar propiedades de la iglesia a los campesinos. Después llegó Bernardo Leighton, que regaló su fondo, lo cual me parece muy noble, bueno, por la causa, él regaló su fondo a sus campesinos. Y se pensaba que todos iban a hacer lo mismo, que iban a regalar los fondos a los campesinos. Grave error. Y ahí se desgajaron de la democracia cristiana la izquierda cristiana, el MAPU, el Movimiento de Acción Popular Unitaria, que lo que querían era precisamente hacer eso como una revolución de buena onda, que regalaran los fondos. Y empezó la reforma agraria. Y que vino la famosa elección de 1970, donde estaban a tres bandas: la democracia cristiana con Tomic, Allende y Jorge Alessandri, que volvió a postular, pero estaba viejo. Y ahí le tomaron una película cuando él tenía su Parkinson, le mostraron eso, aprovecharon de mostrar que ya estaba viejo. Pero igual Jorge Alessandri sacó un 34%. Jorge Alessandri 34%, 34 como tanto. Allende sacó un 36%, 2 puntos más arriba nada más, 2 puntos más arriba. Y Tomic un 25%. La democracia cristiana se desinfló, porque el líder no era bueno. Tomic era un intelectual, un gallo con mucha familia, de esos católicos con hartos hijos, un tipo decente, Tomic, como era Perezújovic, como eran todos esos, como era Leighton, como era Saldívar. Tenía buena gente la democracia cristiana en aquellos tiempos. Era otra democracia cristiana, nada que ver con la hora, con esta rota espantosa de la Proboste y compañía, y la otra, la buena para tirar los calzones, la Rincón, que se ha fornicado a todo el Parlamento. Bueno, entonces, no, la democracia cristiana, yo tuve un amigo que era de democracia cristiana, viví con él 5 años y medio, con mi amigo, y mi amigo me contaba que la diferencia de los militantes de la época de Frei, de la época de Allende, que fueron contrarios a Allende, y después de la época de comienzos de Pinochet, de lo que fue Pinochet, porque tenían que pelear contra Pinochet, nunca en las calles, porque el demócrata cristiano no sale a la calle, pero eran gallos decentes, buena onda. Pero ya cuando llegó el año 90, vieron que la democracia cristiana había sacado de nuevo grandes cantidades de votos. Hay que entender que el año 90, cuando se regresó a la democracia, el grueso de la población votó por RN, Revolución Nacional, y por la democracia cristiana. Entre los dos juntaban como un 80% de la votación, entre los dos partidos. Entonces ahí llegaron muchos oportunistas, como también el hijo de Eduardo Frei Montalva, que era un oportunista. Porque Eduardo Frei Ruiz Tagle, cuando estaba en tiempo de Pinochet, fue mi amigo, este amigo que era demócrata cristiano, a pedirle unas firmas, unas colaboraciones, y tocó el timbre de la casa y salió la señora, la Martita Larraechea, y le dijo: ¿qué desea? Mire, vengo a hablar con su esposo porque necesito que haga estas ayudas en el tema que ayude en el tema político,
no me acuerdo qué cosa era. Entonces, desde adentro escuchó mi amigo. Mi amigo es un gallo de comunión diaria, un gallo católico, demócrata cristiano antiguo, que ahora en este momento debe estar ya cerca de los 90 años este amigo. Y escuchó desde dentro, desde el living, que Eduardo Frei Ruiz-Tagle, futuro presidente de Chile, decía: no quiero nada de política, no quiero nada de política, dile que no quiero nada. Así respondió: no quiero nada. Es el Frei Ruiz-Tagle, que después, oportunistamente, fue presidente de Chile. Y que cuando mi padre con mi madre, me lo contó mi mamá, estaban en la casa de Eduardo Frei Montalva cuando era presidente, después de presidente, estaban conversando política y salió este hijo, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cabro, que estudiaba ingeniería, y dio una opinión, y el papá, Eduardo Frei Montalva, se puso rojo de vergüenza y se enojó y le dijo: mire, niño, hijo mío, no vengas a dar opiniones, porque tú no sabes estas cosas. Le dijo así. El futuro presidente de Chile, que fue presidente por el nombre de su padre, que tiene 2 dedos de frente políticamente. Como ingeniero no lo niego que debe tener una capacidad, pero como político es 2 dedos de frente. Bueno, y vino lo que fue la Unidad Popular, y después, como les digo, los restos de la aristocracia se fueron perdiendo. Yo vi como los cóndores que gobernaron nuevamente Chile, volvió los cóndores a través de Pinochet, a través de Gustavo Lee Guzmán, a través de el gran cóndor que fue Toribio Merino Castro, Toribio Merino, el almirante José Toribio Merino, ese gran cóndor de la Armada. Pero esto se fue ablandando porque llegó la década del 90 y estos cóndores de nuevo volvieron al gallinero, de nuevo volvieron a engordar. Y como les digo, los pocos aristócratas que quedaban dejaron de ser aristócratas con las políticas de libertad, empezaron a pensar en puro... Yo lo vi eso lo vi en mi familia, lo vi en las familias, en distintas familias, donde los hermanos de uno, los primos, los amigos de ellos, que estaban en colegios caros, en colegios como... Bueno, no voy a enumerar los colegios, uno sabe cuáles eran los colegios de aquella época. Colegios buenos, pero los tipos llegó la máquina calculadora, por primera vez a Chile llegó el año 76, llegó la máquina calculadora. Entonces empezaron a ocupar las máquinas calculadoras calculando utilidades, y todo era calcular utilidades, y ir a fiestas, y no leer, y no culturizarse. Y todos esos hijos de familias cultas se transformaron en negociantes, y solamente en negocio. Y eso se produjo en la década del 70 y en la década del 80. Mucha gente, muchos se perdieron familias cultas, quedaron individuos solitarios, como en mi caso, gente solitaria, individuos locos, que éramos los cultos, porque los otros se dedicaron solamente a la máquina calculadora que había llegado recién, y a hacer negocios con las importaciones de los productos taiwaneses, porque estaban llegando los productos de Taiwán. Y en esa época, en la década del 70, fue el boom de los productos taiwaneses. Y todo se llenó el centro de máquinas calculadoras, televisores a colores, estaban llegando los televisores a colores. Y eso fue el boom de la década de los 70, finales de los 70. Y el boom de lo que se llamaba en aquellos tiempos el apagón cultural. Solamente se mantenían en los del Opus Dei. Los que estaban en el Opus Dei mantenían el espíritu conservador, el espíritu aristocrático, el espíritu de la cultura, los que venían del colegio Tabancura, los que venían del colegio Los Sagrados Corazones Manquehue. Esos mantenían aún el sistema aristocrático. Pero se perdió, como les digo, porque muchos se dedicaron, o todos, no muchos, todos se dedicaron, o casi todos, al negocio, al puro mercantilismo y a ganar plata. Muchos líderes
de la derecha que yo vi en la Universidad Católica, en aquellos tiempos, que eran estudiantes de Derecho, que eran tipos brillantes, intelectualmente brillantes. ¿Qué es lo que hicieron? Se dedicaron al ejercicio libre de la profesión y ahora tienen casas en los barrios más elegantes de Chile, están llenos de plata. Pero no se dedicaron a pelear por los ideales que tenían en su juventud, que eran ideales de derecha. Así, los cóndores tienen que resucitar, pero van a resucitar con los fachos pobres. Los fachos pobres somos la esperanza de Chile, de una nueva insurrección autoritaria para un nuevo ciclo autoritario que dure otros 40 años o más, ojalá para siempre. Como decía mi padre cuando fue el golpe militar, me lo dijo a mí, mi padre, a mí solo, porque yo estaba escuchándolo, me hablaba a mí, porque él veía en mí una esperanza y él pensaba que yo iba a ser presidente de Chile. Él me educaba para que yo fuera presidente de Chile. Y entonces me decía, este golpe de Estado tiene que ser para siempre, no tienen que soltar el poder nunca. Eso me decía mi padre el 11 de septiembre de 1973. Viva Cristo Rey, que venga la monarquía de los marinos, apoyada por nosotros, los civiles fachos, pobres fachos, los fachos pobres, no pobres fachos, los fachos pobres, perdón. Ya, bueno, he hablado harto, pero entretenido. Un abrazo, bendiciones. Viva la Virgen del Carmen, viva Chile.